Saludemos al doctor Iván Mauricio Restrepo, de Abogados Expertos en Pensiones, porque él es un experto en pensiones. Doctor Iván Mauricio, qué rico que esté con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Roger, querido periodista, un saludo muy especial acá desde la ciudad Milagro, Armenia. Estamos preparándonos para moderar un panel sobre reforma pensional con nuestros amigos de FENALCO. Pero qué maravilla. Para usted y toda la región. Qué bueno, y como moderador perfecto, el mejor escogido, como escogemos nosotros, el mejor invitado sobre estos temas pensionales. Y bueno, lo primero es, a ver, un comentario. Yo siempre cojo a quemarropa para nuestros invitados porque lo político los cruza a todos. Así usted no sea la persona, digamos, experta en el tema político y no lo otro. De todas maneras, usted es colombiano y es abogado y es por una formada. ¿A usted qué le suscita la decisión del Senado de la República de elegir con 95 votos contra 3 de Henao y 2 de Cotrino, Barón Cotrino, Gregorio Elhaz, nuevo procurador general de la Nación? Bueno, una sensación de mucha expectativa. Esperamos que esto sirva para despolarizar todo este tema de izquierdas, de derechas, de riñas y pugnas internas. Esperemos que Gregorio, que durante 12 años como secretario del Senado ha demostrado que puede conciliar, unir y llegar a acuerdos. Lo que esperamos es eso, obviamente, sin que pierda la independencia que debe tener para investigar a sus propios compañeros. Son 105 congresistas que están vigentes, sin contar los 3 de la silla vacía, porque son 108 senadores. Entonces esperamos que el año entrante, que es un año de campañas, porque ya el 5 de marzo del 2026 tendremos elecciones a Congreso y va a estar muy movida la cosa política, como dicen por ahí. Entonces esperamos que haya ese acuerdo, haya ese diálogo, haya esa unión, sin que se pierda la independencia que tiene que tener el Ministerio Público frente a unos cuidados, fiscalizaciones e investigaciones que debe hacer. Entonces, gran expectativa, pero bueno, esperemos que todo salga bien, obviamente en beneficio de todo el país. Esperemos que sí sea, doctor Iván Mauricio. Bueno, mire este tema que le traigo hoy para que usted nos ayude a entender lo que me parece maravilloso. Lo venimos tratando esta semana, pero enunciado solamente, un proyecto de ley que busca que las amas de casa que demuestren que han sido las cuidadoras del hogar, las jefes de hogar, como se dice, durante 600 semanas puedan recibir la mitad de la pensión de su cónyuge o de su compañero permanente. ¿Usted qué dice al respecto, doctor Iván Mauricio? Roger, esto tiene dos lecturas. Pues primero, la propuesta de entrada pues es maravillosa, suena maravillosa porque aquí hay dos antecedentes. Uno, el que ya conocemos de la Corte Constitucional, que ha reivindicado derechos de las mujeres, en donde precisamente por lo que usted ha dicho, Roger, que han estado el cuidado del hogar, que ha habido una desigualdad de género durante muchas décadas en el país, a las mujeres se les va a venir reduciendo las semanas hasta llegar a 1000. Eso ya es una reivindicación. Adicionalmente, las mujeres que tengan hijos se les va a reducir en 50 semanas también el número de semanas cotizadas. Entonces aquí ya hay un antecedente de una reivindicación importante por parte de la Corte Constitucional, que es un hecho y se va a empezar a aplicar a partir del año entrante, haya o no haya reforma pensional, es decir, que se caiga. Pero además, este esquema, Roger, también funciona en otros países. Miremos en Estados Unidos, hay personas, mujeres o hombres que no han trabajado durante toda su vida laboral, pero que al cumplir 65 años, cuando la persona, la pareja se pensiona, la pareja tiene derecho a la mitad de su pensión. Entonces, este antecedente ya existe en el mundo, es importante, es muy valioso en el tema de la reivindicación de las mujeres, pero tiene un pequeñísimo problema, o dos, diría yo, Roger. El primero es un tema de sostenibilidad fiscal. ¿De dónde vamos a sacar la platica? Porque el proyecto es
muy interesante. Más aún, el proyecto indica que si la mujer tiene algunas semanas, estas semanas se las puede sumar a su pareja para que éste pueda pensionarse anticipadamente e inclusive se pueda pensionar con un mayor monto de pensión. Vuelvo y repito, en el papel es maravilloso, pero en la práctica esto implica un tema de sostenibilidad fiscal y de costo muy grande, lo cual, Roger, las leyes antes de ser aprobadas deben tener un visto bueno por parte del Ministerio de Hacienda, en donde nos determine la viabilidad del mismo, y dudo muchísimo, Roger, y a todos las personas que nos están escuchando y viendo, que el gobierno le vaya a dar fiscal a este tema. Como propuesta maravillosa, pero aterrizarla en un tema práctico por tema de costos lo veo bastante complicado. Más aún, Roger, sabemos que en las próximas semanas, ya lo hemos escuchado reiteradamente, inclusive en la ciudad de Manizales, que la semana pasada hubo el foro y el encuentro de la jurisdicción constitucional, donde estuvo el presidente de la República. Ya escuchamos a José Fernando Reyes, el doctor José Fernando Reyes, que es de la ciudad de Manizales. Nosotros estuvimos el día de ayer allá, diciendo que los fallos de la Corte Constitucional no dependen del número de gente o de personas que el gobierno saque a marchar a las calles. Los fallos de la Corte Constitucional son en derecho y son atados a circunstancias que son plenamente legales. Entonces, ya sabemos que esta reforma, mi querido Roger, tiene muchísimo riesgo de que se caiga porque tiene vicios de procedimiento gravísimos, y ya tenemos el antecedente. Hace mes y medio se cayó el Código Electoral por menos de lo que muy posiblemente se caiga la reforma pensional, ley 2381 de este año. Excelente. Un paréntesis a propósito de lo que ha dicho el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, y que usted trae a colación, Antonio Mauricio, porque empezamos hoy el programa hablando sobre el Estado de Derecho en que nosotros vivimos, que garantiza a cualquiera, no importa políticamente dónde se encuentre, garantiza que nuestro ordenamiento jurídico sea aplicado con rigurosidad. Me llama mucho la atención y me gusta porque pues seguimos siendo de los soñadores, algunos dicen utópicos, en el sentido de qué bueno que tengamos un ordenamiento jurídico, unas normas, una constitución y unas leyes que pues sencillamente nos garantizan a todos, nos garantizan la aplicación de precisamente esa norma, pues sin arbitrariedades, ¿cierto? Se supone sin imparcialidad, perdón, con imparcialidad, no con parcialidad, aunque obviamente lo político está ahí metido. Entonces me gusta mucho eso porque pues no importa a favor de quién, lo importante es que sea en derecho lo que se decida. Así es, mi apreciado Roger. Pienso que el palo, como dicen nuestros abuelos, el palo hoy en día no está para cucharas, y pienso que a pesar de lo muy positivo, y además darle una importante exaltación a la doctora Catherine Jubinado, que es una representante a la Cámara de Campanillas, es una persona juiciosa, aplicada, muy correcta, es una persona que, como vimos, y ella públicamente lo dijo, votó por el presidente Gustavo Petro, pero que hoy en día tiene y marca una independencia, desafortunadamente por muchos, diría yo, errores y hierros que se han presentado a nivel gobierno en la presentación de las leyes y al Congreso en la aprobación de las mismas. Ella, precisamente, quien dice que ese proyecto del que estamos hablando busca ante todo un cambio de paradigma sobre el rol de la mujer en el hogar y lo que significa el trabajo de la mujer en el hogar para la economía y para la sociedad entera. Entonces usted ha dicho que esto es loable, por supuesto. Es que muchos maridos, yo hablo en términos bien populares, muchos maridos creen que la mujer suya, que nunca ha trabajado, nunca le ha aportado al hogar. Entonces él dice, es que yo me he pasado 30, 40, 50 años trabajando y usted no hace nada, mija, usted es una echada. No es así. Entonces es loable el proyecto de ley en ese sentido, ¿cierto, doctor Iván Mauricio? Absolutamente.
Totalmente, mi apreciado Roger. Además, nosotros, Roger, de pronto nos llevamos unos añitos, pero nuestra generación, Roger, tuvimos esa fortuna y oportunidad de tener esas maestras y ese buen cuidado, y lo que somos hoy en día, gran parte lo debemos a ese muy buen cuidado de nuestras mamás, de nuestras madres, que desafortunadamente estas nuevas generaciones no pueden contar con ellos. Entonces, todo lo que sea reivindicación para la mujer, bienvenido. Se han dado pasos, Roger, como lo que hemos hablado, la Corte ya se ha pronunciado, acordémonos el año pasado, esa sentencia maravillosa en donde está reduciendo las semanas, no solamente año por año, sino también por los hijos que ésta tenga, debido precisamente a esas inequidades que ha habido por generaciones y a ese cuidado de nuestras mujeres y nuestras madres al cuidado del hogar, Roger. Así es, doctor Iván Orio. Oiga, pero recuérdenos una cosita que usted mencionó adelante, otra vez, no obstante, por sostenibilidad fiscal, o sea, porque no haya cómo sostener este proyecto de ley tan loable, no se dé. En todo caso, usted dice, y además, suponiendo que la Corte Constitucional declare inexequible la reforma pensional, por favor, repítanos, ¿qué es lo que en todo caso entrará en vigencia a partir del año entrante en tema pensional como una novedad? Perfecto. Lo que va a entrar el año entrante para las mujeres es que hoy en día en Colpensiones las mujeres se pensionan con 1.300 semanas. A partir del año entrante, las mujeres van a tener una reducción de 25 semanas año por año, hasta el año 2036, hasta llegar a 1.000 semanas. E igualmente, y es acumulable, si las mujeres tienen hijos, se les va a reducir 50 semanas, es decir, un año aproximadamente por cada hijo que tengan, máximo 3 hijos, es decir, que se les podrá reducir hasta 150 semanas. En la práctica, una mujer a futuro podrá pensionarse con 850 semanas. Esto es una gran reivindicación para la mujer. Y los que han leído el texto o los que se han enterado de este fallo saben que prácticamente la exposición de la Corte Suprema de Justicia es el mismo o la misma exposición de motivos de la representante Catherine Jubinado, en el sentido de reivindicar esas labores de la mujer en el cuidado del hogar y de los hijos. Doctor Iván Mauricio, buen día, cordial saludo. ¿Usted cree que no va a ser mella en la Corte Constitucional el tema de la presión social, así como usted lo plantea al principio de esta entrevista, diciendo que no es una cuestión de sacar a los viejos a la calle, sino de actuar en derecho? Pero creo que de alguna manera, en algunos casos, en el pasado, la Corte Constitucional ha hecho eco de esa presión social. ¿Usted cree que en esta vez no vaya a suceder lo mismo? Javier, primero con los buenos días. Yo sigo acuñando la frase de nuestro amigo Roger, que seguimos siendo soñadores. La Corte ha dado muestras de finura y de que esas presiones pues no le han marcado definitivamente. Acordémonos que estas presiones de sacar a los viejos a las calles con, como lo llamó el presidente, la marcha de las canas, o inclusive ustedes ven publicidad en muchos medios de comunicación en donde dicen la reforma pensional ya es un hecho. Todo ese tipo de propaganda, de marchas, de sacar a la gente a las calles, es una presión y es una presión indebida. Ahora, la Corte obviamente tiene que fallar de conformidad a la Constitución, y si los procedimientos no se han dado, pues la Corte no tiene otro camino que declarar una inconstitucionalidad. Sin embargo, aquí también hemos dicho, apreciado Roger y Javier, y a todos los televidentes, a las personas que nos están escuchando y siguiendo, que la Corte Constitucional podría, en este caso, hacer una declaración de inconstitucionalidad condicionada, que es lo que ha sonado mucho. ¿Qué es esto de inconstitucionalidad condicionada? Es decir, mire, como ustedes la embarraron en la Cámara de Representantes aprobando un texto a pupitrazo limpio del Senado, devuelvan la ley a la Cámara de Representantes para que se le dé el trámite pertinente y se pueda aprobar.
Esto acortaría los plazos y la reforma podría en un mes o 2 meses máximo estar listo y corregir ese hierro que cometió la Cámara de Representantes al aprobar a pupitrazo limpio la reforma y corregir algunos artículos que son gravísimos, como por ejemplo darle la potestad al gobierno de legislar, porque esa fue la potestad que tiene en este momento el gobierno para que las comunidades afro, las comunidades indígenas, los campesinos, dependiendo de recomendaciones que haga el DANE, de darles condiciones especiales en pensión. Eso es gravísimo porque estamos hablando casi de 20 millones de personas, que es lo que ha denominado el gobierno la Colombia profunda, que son nuestras comunidades negras, nuestras comunidades indígenas, los campesinos, en donde entramos en el mismo tema del proyecto de ley de la representante, un tema de sostenibilidad fiscal y darle una potestad para que rebaje semanas o de unos beneficios adicionales, para lo cual sabemos que ya el mismo gobierno había dicho en Cámara de Representantes, en Comisión Séptima, en el segundo debate, ya habían tumbado esa proposición porque sabíamos que pues era un tema populista y que no era un tema acorde con la reforma que necesita el país. Perfecto. Dos cosas entonces respecto a lo que acaba usted de decir. Uno, frente a la inconstitucionalidad condicionada, es algo así como inadmitir, no rechazar, que es una expresión que vale la pena que nuestros seguidores tengan en cuenta. O sea, muchas veces una demanda no se rechaza de plano por el juez. O sea, no señores, esto no sirve para nada, no vuelva, no tiene ningún derecho a nada. En cambio, si la inadmite, quiere decir corrija. Es un poco eso respecto de lo que usted dice, es corrijan el hierro. Sí, eso del pupitrazo limpio, que es lo demandado, o sea, es una formalidad que hay que corregir, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar en eso, una especie de inadmisión por parte de la Corte Constitucional. ¿Cierto, doctor Iván Mauricio? Muy bien explicado, en palabras sencillas, así es. Muy bien. Y el segundo aspecto tiene que ver con la esencia de lo que es la Corte Constitucional, la defensora, la guardiana de la Constitución Política de Colombia. Una Constitución Política de Colombia que es la que fortalece y empuja el desarrollo de nuestro Estado social y democrático de derecho. Y ese social con el énfasis que siempre hacemos pensando en el ser humano, pensando en la dignidad del ser humano, pensando en un principio de solidaridad, pensando en el principio de bienestar general, pero pensando en derechos fundamentales para todos los seres humanos de manera equitativa. Entonces, ¿a qué voy yo? A que la Corte Constitucional tiene dos aspectos en la mano. Uno, el formal. Esto que ustedes me han puesto sobre mi mesa, los que la demandaron, tiene que ver con una formalidad. Pero ojo, yo como guardián de la Constitución debo entender qué es lo que contiene esa reforma pensional nueva, que tiene unos elementos nuevos, como por ejemplo ese pilar solidario, que tiene mucho que ver con lo que acabo yo de decir, doctor Iván Mauricio, de principios, valores y derechos que están en nuestra Constitución y que debe defender la Corte Constitucional. Entonces, como un par de chicharrones en la mano. Así es, una papa caliente, mi querido Roger, pero bueno, como dicen nuestros abuelos, la teoría enseña, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si la Corte Constitucional no emite un buen mensaje en cuanto al pronunciamiento de esta muy importante reforma, pues va a ser camino para unas reformas futuras que se pueden venir en salud, en el tema laboral, en el tema político, porque vienen temas gruesos también en materia de reformas. Entonces, donde la Corte no deje un precedente, un antecedente, no dé ejemplo, sería muy complicado y muy grave a futuro para la aprobación de la ley. Entonces, la Corte nos debe, como lo ha hecho y como ya lo dijo la semana pasada el doctor José Fernando Reyes, dar muestra de que es guardián de la Constitución y que pues el tema social no le es ajeno, pero que la Corte Constitucional tiene que hacer su tarea y lo mismo, el gobierno tiene que hacer la suya y el Congreso la suya. Dentro de esos roles y separación de poderes, consideramos que la Corte Constitucional nos debe dar
una buena muestra y ejemplo de independencia, y creo que así va a ser. Qué bueno. Una última pregunta, doctor Mauricio Restrepo, que tiene más que ver con lo laboral, ya no la reforma pensional, sino la reforma laboral, que acaba de aprobarse un artículo muy importante, el 13, que habla de devolverle los derechos a los trabajadores, derechos para que su horario de trabajo ya les implique una reivindicación desde el punto de vista salarial mejor, ¿cierto? Entonces cambian las condiciones que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se generaron quitándole las horas extras a los trabajadores colombianos. Entonces, vuelvo a decir, usted es experto en lo pensional, pero lo laboral obviamente no está cruzado. ¿Usted qué piensa? Esto, ¿qué mejor dicho? Síntesis. ¿Qué piensa? Mi apreciado Roger, también lo hemos dicho y en algún programa que estuvimos compartiendo dijimos que la mejor reforma pensional es una buena y adecuada reforma laboral, porque no hacemos nada con hacer una reforma pensional, pero que haya una reforma laboral que sea un desastre. Eso sería gravísimo. Necesitamos una reforma laboral que sea incluyente, que traiga la formalidad a un 57% de colombianos que están en la informalidad. Lo vemos en Medellín, lo vemos en nuestros pueblos de Antioquia, lo vemos acá en el eje cafetero y en toda Colombia, la grandísima informalidad que hay. Entonces, la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral. Traer a todos esos informales o a la mayoría a la formalidad para que puedan cotizar a la seguridad social, principalmente a pensiones, y que estos a futuro puedan pensionarse. En cuanto a la reivindicación de los derechos, pues nada y nadie se opone a eso. Lo que nos da miedo, como dijo el Banco de la República, que una reforma laboral con tantas reivindicaciones podría generar, ya lo midió el Banco de la República, dijo que el primer año o el segundo podría traer casi 450.000 desempleos, porque si se aprietan a los empresarios, si se aprietan a los comerciantes, pues ellos no tienen otra salida de disminuir sus nóminas, y eso pues daría al traste una buena reforma laboral, Roger. Sí, señor. Y enseguida vamos a conversar precisamente con el presidente nacional de ACOPI, Rodolfo Correa, quien tiene esa afirmación ya planteada. Dice, la reforma laboral va a disminuir la capacidad productiva y competitiva del país, y entonces ello podría generar mucho desempleo. Doctor Mauricio Restrepo, abogado experto en pensiones, qué bueno que siempre nos ayude a ayudar a entender estos temas que son del interés de todos, pero que no todos los entienden. Gracias a que tenemos gente como usted, terminan entendiéndolo. Muchísimas gracias nuevamente, señor, y mucha suerte en su moderación de ese foro tan importante sobre reforma pensional con Penalco allá en el eje cafetero. Muchas gracias, Roger, a Javier y a todas las personas que nos están viendo. Espero muy pronto poder estar en Medellín y compartir allá panel con ustedes. Así no que nos levante la mano cuando llegue el doctor Mauricio. Muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego, querido. Bueno, Javier, vea usted, me gusta mucho eso que dice, una buena reforma laboral termina siendo una muy buena reforma pensional. Y uno suele separarlas, ¿cierto? Una cosa es una reforma, otra cosa es la otra reforma. No, estamos hablando de la integralidad, pensando siempre en el bienestar. No solamente, hablando de integralidad, Javier, no solamente de los trabajadores, sino de los empleadores. Sí, claro. Yo también tengo el mismo temor de el experto que acabamos de consultar sobre el tema de que la Corte Constitucional del doctor Mauricio, gracias don Roger, que la Corte Constitucional vaya a tumbar esta reforma. Y obviamente eso va a generar muchas expectativas, o le va a caer muchas las expectativas a mucha gente, así otra gente esté pendiente y haciendo fuerza porque se caiga. Pero a veces yo, particularmente la visión que tengo es que a veces lo social debe primar sobre otras situaciones. Pero esperemos a ver qué pasa. De pronto la Corte da una sorpresa, un giro en sus decisiones, pero todo apunta, don Roger, a que la va a tumbar. Sí, pero ojo, lo social debe primar sobre otras situaciones, pero
Por eso tan importante el tema que acabamos de tratar con el doctor Iván Mauricio Restrepo, a propósito de esa muy loable propuesta de Catherine Gubinao, representante de la Cámara, que es un proyecto de ley de que las amas de casa que demuestren que han sido las jefas del hogar, yo lo digo de una manera bien sencilla, con todo lo que implica ser la jefa del hogar durante 600 semanas, puede tener acceso a la mitad de la pensión de su esposo, de su cónyuge, de su compañero permanente, o incluso puede aportar, si alguna vez trabajó y cotizó, puede aportarle a su compañero esas semanas. Eso es maravilloso, pero desde el punto de vista fiscal es sostenible, se puede garantizar, entonces también hay que tener en cuenta eso. Lo social, maravilloso, pero también debe tener un sustento fiscal que permita que sea posible, porque si no sería darle a la luna.